Bienvenidos a Desenmascarando, podcast quincenal que intenta desenmascarar la preocupante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. En este podcast hablaremos sobre un proyecto de sentencia del Poder Judicial Federal, el cual busca prohibir los nacimientos navideños en espacios públicos en México. El 6 de noviembre del año 2022, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso la discusión del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de prohibir la colocación de nacimientos navideños en espacios públicos y pagados con recursos del erario. El proyecto es sobre un amparo tramitado por un habitante del municipio de Chocholá, Yucatán, en diciembre del año 2020, contra la colocación de nacimientos y adornos navideños alusivos a la religión en espacios públicos. El ministro González Alcántara Carrancá determina en su proyecto de sentencia que estos elementos en espacios públicos son violatorios de la libertad religiosa y los principios constitucionales del Estado laico. Textual, dice: así pues, al proyectarse silenciosa y estructuralmente en las conciencias de quienes lo observan, provoca impactos en la conducta e incluso la cosmovisión o forma en que se comprende el mundo, permitiéndose entonces su impresión automática en el orden social, político y cultural del Estado mexicano, señala el proyecto. Continúa: por ello juzgo procedente el amparar al quejoso y ordenar al municipio de abstenerse de utilizar recursos del erario para colocar símbolos religiosos en espacios públicos. Ante este proyecto de sentencia tenemos las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es el principio de laicidad? 2. Exhibir un nacimiento navideño en espacios públicos y con recursos públicos resulta contrario al principio de laicidad. 3. Exhibir el nacimiento navideño constituye una manifestación inequívoca del respaldo estatal a una creencia, o más bien, es un símbolo pasivo que atañe a una festividad que ha formado parte de la tradición y cultura mexicana. Y por último, ¿esto es realmente un choque entre mayorías y minorías religiosas? Para responder a estas preguntas nos acompañan los licenciados en Derecho, Alicia Galván López, fundador y presidente de la Fundación Patria Unida; Francisco Humberto López Vega, fundador y director jurídico de la Fundación Patria Unida; y Leonardo Brown, abogado y profesor asociado de la Universidad Panamericana. Bienvenidos, Alicia, Humberto y Leonardo. Pasamos a la primera pregunta. ¿Qué es el principio de laicidad? Pues bien, la laicidad tiene que entenderse dentro de los extremos de lo que es el Estado moderno y lo que es la libertad religiosa moderna. Estos son los dos límites que establecen el contenido de lo que es la laicidad dentro de estos dos límites. Pues bien, primero, ¿qué es un laico? Un laico es un concepto de origen canónico que se refiere a lo no religioso. En un origen, el laico era todo aquel que estuviera exento de influencias religiosas y por lo tanto se consideraba como ajeno a la jerarquía de la misma iglesia. Pues bien, en el contexto del siglo XVI, en el contexto del siglo XVII, principalmente por las guerras de religión suscitadas por la Reforma Protestante, comenzó un proceso de secularización de los principios religiosos sobre los cuales estaban cimentadas las comunidades políticas en estos tiempos. Y el concepto de laico se comenzó a entender como esta separación de las influencias religiosas respecto del cimiento jurídico-político de las instituciones. Por lo tanto, cuando hablamos de laicizar, hablamos de un proceso gradual en el que se sustrae el contenido religioso metafísico de las instituciones para obtener un orden completamente objetivo o civil dentro de la terminología que se utiliza a la hora de hablar de laicidad. Pues bien, en el contexto del siglo XVIII, la laicidad pasa a entenderse como un movimiento que busca el triunfo de la razón objetiva, según la corriente del pensamiento ilustrado, con respecto a corrientes que se consideraban tradiciones extranaturales o extrarracionales, como lo era la misma corriente religiosa. Y por lo tanto, dentro del contexto del impulso de la libertad civil de la Ilustración, se buscaba sustituir estos criterios por criterios más objetivos, neutros, racionales. En este contexto, pues, la cultura lega o laica se inspiró naturalmente en una filosofía de corte racionalista, en una filosofía de corte inmanentista, que rechazaba un último fundamento dentro de la cosmovisión religiosa del hombre. Y pues más bien se afirmaba la libre búsqueda de las verdades de cada uno dentro de una libertad de conciencia y una libertad de religión, dentro de un contexto de la tolerancia.
En todo este proceso, pues cabe decir que la secularización o la laicización de las instituciones públicas se dio dentro de una lógica violenta, es innegable decirlo, principalmente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero naturalmente con el paso de los años, este impulso de un orden objetivo, racional, lejano a una cosmovisión religiosa, se encontró con la realidad de que era imposible erradicar el sentimiento religioso de parte de todos los ciudadanos. Por lo cual, esta actitud beligerante y podría decirse impositiva por parte del Estado moderno, por parte del Estado laico, llegó una cierta especie de arreglo o modus vivendi con la religión dentro de un contexto, podríamos decirlo, en el que predominara el orden público del Estado, pero se permitiera una coexistencia con respecto a las manifestaciones privadas de la religión. De cualquier forma, lo que instala el Estado a la hora de promover la laicidad o la secularización es la primacía de una razón objetiva por encima de las cosmovisiones religiosas de las personas, las cuales se consideran como irracionales o incluso lejanas a este orden neutro que debe imperar dentro del Estado, un orden completamente abstracto, objetivo. Esto suena bien en el papel, suena posible en primer lugar, pero lo cierto es que lograr un espacio completamente neutro y objetivo dentro del Estado pues es algo absurdo, porque el Estado al final está compuesto a partir de personas que tienen convicciones propias y que no van a lograr abstraerse de ellas al momento de desempeñar incluso una función pública dentro del Estado. Pues bueno, entonces, ¿qué es la laicidad? Podríamos contestar esta pregunta desde dos extremos, considerando el papel del Estado hacia la religión. Si consideramos al Estado como este ente persecutor de la religión por considerarse una tradición supersticiosa e irracional, tendríamos un término de lo que es el Estado laico en sentido negativo, un Estado laicista que persigue la religión. Ahora, si entendemos al Estado bajo una manifestación más abierta e incluso tolerante, tendríamos que optar por una definición del Estado como un Estado regido por el principio de laicidad, que la laicidad implica un reconocimiento del fenómeno religioso como algo positivo, algo que no necesariamente tiene que extinguirse de ninguna manera, sino que tiene que incluso promoverse porque constituye una parte esencial de lo que es el ser humano, de lo que son las tradiciones dentro de un orden político. Dentro de estas dos definiciones se observa que el concepto de laico pasa a tener una dimensión distinta, ya sea hacia un sentido o hacia el otro. El problema ante el cual nos encontramos, hablando de la prohibición de los nacimientos en el terreno de lo público, versa sencillamente sobre el concepto que se le da al laicismo y a la laicidad. Por lo visto en el proyecto de sentencia que hemos analizado, pues se ve una corriente claramente laicista en sentido negativo que busca neutralizar y objetivizar completamente el terreno de lo público para desterrar cualquier tipo de participación de la religión en el orden comunitario, en el orden político, lo cual naturalmente implica una sustitución de la cosmovisión de las personas por parte de lo que el Estado les viene a decir. Esto en contrariedad a un principio de lo que es una sana laicidad en la que la religión se respete, se tome lo que hay de bueno en ella, porque lo que la religión infunde en las personas tiende a ser buenos ciudadanos, por lo cual un Estado que tomara este principio de la sana laicidad no podría llegar a mermar las mismas tradiciones de las personas. Pues bien, todo ello lleva a concluir que bajo la lógica del principio de una sana laicidad, el Estado no tendría por qué llegar a invadir la esfera privada de los ciudadanos para decirles qué tradiciones son correctas y qué tradiciones no lo son, y ello sin excluir la posibilidad de que estas tradiciones tengan una repercusión en el ámbito público, en la vida institucional del país. ¿Por qué? Porque la lógica de construir un Estado completamente neutro, ajeno a las cosmovisiones de cada uno de los ciudadanos, pues es absurda y es algo que no se da en la realidad, es algo que no sucede.
lo cual pues es parte de un reconocimiento de lo que las cosas son, no tanto una determinada visión ideológica de lo que las cosas deben ser de acuerdo a un programa político, como en este caso podría ser la interpretación que se está dando a la Constitución de cara a este problema. Y bueno, finalmente, la gran pregunta ¿es posible distinguir un Estado que se cimiente sobre el principio de separación Estado e Iglesia de una forma distinta entre lo que es el Estado laico, construido bajo el laicismo negativo o construido bajo el principio de la laicidad positiva? Pues en el fondo existe un problema de orden filosófico, porque la afirmación de la libertad religiosa parte de una conceptualización en la que la religión es solamente una cuestión privada, una cuestión de sentimientos personales de cada uno. Y bajo esta lógica, por supuesto que los sentimientos personales de cada uno no pueden imponerse respecto de otras personas, sino que deben conservarse solamente dentro de la esfera de lo privado. Ya de entrada, esta es una definición sumamente persecutora de lo que es la religión y una negación de que pueda, o bueno, ni siquiera hablo yo de que pueda, de que hay verdades en el terreno de lo religioso. Precisamente esta es la discusión, por ejemplo, que mantuvo Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, con Jürgen Habermas a propósito de esta post-secularización del Estado en el contexto del siglo XXI. Y bueno, pues también el principio de fondo sobre el cual se cimienta la libertad religiosa y que en este caso pretende utilizarse como argumento para desterrar la presencia de los nacimientos en la vida pública e institucional de los mexicanos, parte de una relativización de lo que son las religiones, parte de que en todas las religiones hay una igual o una mayor o menor verdad dependiendo de la preferencia de cada uno, lo cual atenta contra la misma lógica, porque según lo que las cosas son, hay cosas que son verdaderas y hay cosas que son falsas. Y este abandono epistemológico de encontrar una verdad que pueda trasladarse al ámbito de lo público es en sí misma problemática.